Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, 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 muy buen día, buen sábado para todos. Comienza Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 18 de enero, ya estamos en 2020, ya casi se nos va yendo el primer mes, rapidísimo. Como siempre, si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Para escuchar el programa, sintoniza FM 95.5 o si no podés ingresar en www.conceptofm.com.ar y si te lo perdiste hoy o si lo querés volver a escuchar, podés hacerlo mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana en la radio en FM Concepto, si es que no hay partido, y si no, podés encontrarlo a partir del lunes en YouTube. Tenés que ingresar en YouTube y poner Entredichos, vas a ver el logo del programa y vas a tener la opción de suscribirte y si querés podés apretar el botón de la campanita que así te llegan notificaciones cada vez que nosotras subimos un nuevo programa. Para ver los cursos disponibles que tiene el CTPCBA tenés que ingresar en www.traductores.org.ar, ahí vas a encontrar todos los cursos de verano a medida que estén disponibles, claro. Y también de paso podés ver un poco la página, espiar un poco las fotos y ver de qué se tratan todas las actividades que se fueron realizando en el año 2019. Nosotros seguimos repasando los mejores momentos del ciclo 2019 de Entredichos y arrancamos porque hasta las 11 te acompañamos a vos y a nosotras nos acompañan nuestros amigos de Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Y como te adelantaba, vamos a escuchar una entrevista muy linda del ciclo 2019 de Entredichos a la traductora pública Leticia Calzada, que está especializada en traducción de textos teológicos. La verdad fue todo un descubrimiento para nosotras. Elisa estaba contenta, chocha, ella que le gusta la traducción literaria, así que escuchamos el paso de la traductora Leticia Calzada por Entredichos. Y como te decíamos recién, tenemos el enorme placer, el lujo de contar hoy con la presencia de una traductora pública que se especializa en traducción religiosa, específicamente traducción de textos cristianos, y estamos hablando de la traductora Leticia Calzada. Muy buenos días, Leticia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por compartir estos minutos con nosotros y poder charlar de un área de la traducción en la que quizás no estamos tan metidos, entonces por ahí... Porque no es tan común. No es tan común, exactamente. Les cuento un poquito, Leticia es traductora pública de inglés, egresada de la Universidad de Morón, máster de teología en la University of British Columbia, Vancouver, Canadá. Escribió su tesis sobre teología espiritual contemporánea bajo la supervisión del premiado escritor estadounidense Eugene Peterson. Obtuvo el premio de idioma griego de su promoción de posgrado y además estudió latín eclesiástico. ¡Qué interesante! Se especializa en traducciones en el área de teología y estudios teológicos, dictó talleres sobre traducción y estilo en Estados Unidos, Guatemala, Brasil y Filipinas. Fue directora editorial del Departamento de Español de Holman Bible Publishers en Nashville, Tennessee. Actualmente es editora ejecutiva de publicaciones teológicas en español de la Sociedad Bíblica de Brasil de San Pablo, donde trabaja dirigiendo a un grupo de traductores de teología argentinos y españoles. Y vive en Nashville con su esposo. Vivo en Nashville. ¿Hace cuánto que vives en Nashville? Vivo en Nashville hace casi 20 años. Casi 20 años, porque me ofrecieron trabajo allí. Yo estaba viviendo en la hermosa ciudad de Vancouver, en Canadá, disfrutando de mi trabajo independiente allí, pero yo trabajo otro independiente, ¿no? Con todas las luchas que eso implica. Sí. Y mi mejor cliente me ofreció un trabajo full time
en una editorial de Biblias en Nashville, en Tennessee. Entonces fue por ese motivo que me mudé. Aparte allí ahora después conocí a mi esposo, así que ya me quedé. Me quedé pero hace casi 20 años que estoy allí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y hace cuánto trabajás especializándote en la traducción de textos religiosos? Pues sabes que fue casi inmediatamente después de haberme recibido. Yo quería seguir mis estudios y en ese momento, en el 1980, acá en Argentina, posgrado de traducción no había. En Estados Unidos había muy poco, recién como que empezaba, pero era muy limitado, era muy básico. Y yo quería hacer otra cosa. Entonces, como no tenía oportunidad en ese momento de hacer un máster ni un doctorado, porque en ese momento no existía, entonces como yo soy cristiana, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Canadá, a un instituto de posgrado cristiano, donde obtuve el máster de teología. Y entonces eso me sirvió para profundizar, lógicamente, todo el tema de mi fe cristiana, pero además empezar a estudiar teología en inglés. En inglés, ¿cierto? Claro, en inglés. Claro, que te aportó un vocabulario. Que me aportó muchísimo. Y lo otro muy bueno que me sucedió es que es un instituto de posgrado donde va gente de todo el mundo. Entonces como que el panorama se te abre mucho. Y los profesores eran de Europa, eran de Asia, eran de Canadá, Estados Unidos, de Sudáfrica. Así que la perspectiva se te abre y aparte el oído se te abre también, porque vas escuchando todos estos acentos que al principio, viste, vos decís, cómo me cuesta, pero después ya se van haciendo parte de vos, y se hacen normales, te ayuda mucho, ¿no? Claro, le brillan los ojitos a Elisa, porque es un área que le encanta a ella. A mí me encanta este tipo de traducción, inclusive la corrección también de este tipo de textos. Leticia, y quería consultarte qué importante que es el conocimiento, como vos decías, para poder traducir este tipo de textos, el conocimiento del histórico, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de esto? En este tipo de posgrados se estudia esto. En este tipo de posgrado, el posgrado mío fue específicamente teología. Claro. Yo le di, digamos, el sabor de la traducción, porque en la primera tesis que hice una traducción del español al inglés, una traducción comentada de la obra del español compañero o amigo de San Juan de la Cruz, Fray Luis de León. Él escribió un libro que se llama Los Nombres de Cristo. Sí. Y entonces yo hice una traducción anotada al inglés. Entonces ese fue, digamos, el sabor traductológico que le di a mi estudio, ¿no es cierto? Es verdad lo que vos decís en cuanto al conocimiento de todo lo histórico. Lo histórico es básico porque es allí la fe cristiana se desarrolla a partir de la fe judía, claro. ¿No es cierto? Entonces, si vos desconocés todo eso, desconocés el fundamento, desconocés cómo se inició, y entonces eso te va a crear el desconocimiento, te va a crear un poco de tropezones, porque no sabes muy bien a dónde estás parada. Y todo lo que es teológico, como pasa también con todas las otras áreas de la traducción, tenés que tener cierto conocimiento, tenés que entender cómo funciona esa rama, ¿no es cierto?, a la que te dedicas. Si yo me meto con lo que sea traducción técnica, te digo, mi mente no funciona. A mí siempre me funcionó mejor la mente en lo que fuera literario. Entonces, teniendo la oportunidad de hacer literario, lo literario, viste, es muy amplio. Sí. Podés dedicarte a muchísimas cosas.
a mí no me vengas con ficción, porque yo tengo que hacer ficción y sufro, claro. Sufro. Mi mente, digamos que es no mucho más, no es que esté mucho más arriba, pero es un poco más compleja. A mí me gusta lo que es un poco más pesado y un poco más teórico, claro. ¿no es cierto? Y Leticia, ¿dónde pensás que está el desafío de traducir este tipo de textos? El desafío de traducir este tipo de textos está en que en el campo teológico hay un sinfín también de ¿cómo diríamos? De tipos de traducción. Entonces está, por ejemplo, lo que sea Biblia y estudio de la Biblia, donde van a estar Biblias que ya han sido traducidas, ¿no es cierto? Ya están en los idiomas vernáculos. Pero en la parte inferior de todas las páginas, ¿qué pasa también con un montón de Biblias católicas, ¿no es cierto? Están explicaciones teológicas del texto. Esas explicaciones pueden ser históricas, pueden ser en lo que se refiere a contexto, geográficas, cosas de todos los días, ¿no? Puede ser teológicas también. Entonces, ese es un tipo de traducción, digamos, un poquito más elevado, y tenés que tener el conocimiento de todo eso que se está diciendo. Y si no conoces lo histórico, como vos decías, ¿no es cierto? Si no conoces lo histórico, como que va a haber muchas menciones que vos no vas a entender bien a qué se refiere, claro. ¿No es cierto? Y requiere cierto tipo de terminología. La terminología tiene que ser muy específica, muy específica. Dentro de lo teológico también tenés lo que es, no de autoayuda, como algunos creen, son libros de autoayuda. Yo no diría así, son libros de vida cristiana, ¿no es cierto? Donde se puede hablar de la familia, de conflictos familiares, claro. ¿No es cierto? Y entonces siempre desde un punto de vista bíblico, porque esa es la base. Porque se citan, claro, se cita el contexto bíblico, se cita continuamente. Entonces allí te va hablando de esas cosas. Son libros que se llaman de vida cristiana. Claro. Después tenés libros de biografía. De personas cristianas muy renombradas. Después tenés libros, entre los libros cristianos, tenés libros específicamente para chicos. Claro. Entonces, una de las cosas difíciles es decir, bueno, yo me puedo hacer cargo de todo, yo entiendo todo esto. Sí, podés entender toda la teología, podés tener todo ese conocimiento histórico, pero tenés que tener tu don, tu talento en el área específica. Claro. Ese es el desafío. Para niños, por ejemplo, poder bajar toda la explicación al registro que ellos puedan entender. Claro, yo por ejemplo tengo una traductora que vive en Rosario, y cuando a mí me llega material para chicos, le va a Gabriela, porque ella es la que lo maneja. Yo me acuerdo una vez, me llegó un libro de niños y digo, a ver qué puedo hacer con esto. Me puse a llorar, porque mi mente no va para eso. Entonces es mucha la diversidad. Muy ramificado, digamos. Pues Leticia, está este tema, por ejemplo, hablando de los libros de lectura para niños. Sí. Por ejemplo, en mi casa nosotros tenemos un material que son devocionales, que se le llaman, para todos los días, ¿no? Del año. Entonces, eso es una porción, uno lee un extracto, hay un texto bíblico y entonces hay un comentario de esa situación. Ahora, ¿qué pasa? Este librito que les cuento está terriblemente mal traducido. Mal traducido. Entonces a veces lo leemos con mis hijos y nos reímos porque decimos, uy, pero acá ¿qué quiso decir el autor? Evidentemente acá quizás está la base bíblica el conocimiento histórico bíblico, pero no está la terminología adaptada para poder llegar mejor al receptor. Y quizá tampoco está el profesional traductor preparado. Claro. Porque es eso de la competencia desleal, donde en Estados Unidos realmente cualquiera puede trabajar como traductor. Yo cuando me enteré de eso, ¿viste? No lo podía creer, me quería
¿viste? Tirar de los pelos. Exactamente, porque allá no hay una carrera de traductorado como tenemos nosotros acá en Argentina. Para nada. No. Y qué importante es esto de la preparación, ¿no? Porque después se ve en el resultado. Y hablando de esto, un traductor público que quiere empezar a dedicarse a esto, ¿no? ¿Cómo y dónde se puede preparar para especializarse? ¿Dónde se puede formar? ¿Dónde se puede formar? Es una pregunta muy difícil y no sé si te voy a dar la respuesta que todo el mundo esperaría, ¿no? Creo que en primer lugar te tiene que gustar lo literario. Sí. Si no tenés talento para lo literario, por más que te formes, te puedo ayudar un poco, pero tenés que tener talento para lo literario. Tenés que leer mucho sobre el tema. No libros traducidos. No leas libros traducidos, no leas libros traducidos. No, libros, pero viste, sobre los temas. Y yo creo que tratar de hacer cursos sobre teología, distintos aspectos de cursos sobre teología que incluso por correspondencia hoy en día se pueden hacer por online. Correspondencia online, viste, y hay muchísimos lugares donde vos, viste, empezás a prepararte como para tener un poco más de ayúdame con la palabra que no me sale. ¿Cuál es? Más bagaje, decimos nosotros, más manejo, ¿no? Bagaje, claro, contexto. Más manejo, sí, más contexto, ¿no es cierto? Porque lo necesitas. Pero no creo que haya un curso que digamos, bueno, esto es una especialización en... Claro. Ahora, sin duda es que ese posgrado que hiciste en Canadá fue decisivo también para que fueras quien sos, ¿no? Lógico, sí. ¿Cuánto tiempo dura una capacitación de ese tipo? Mira, lo que hice yo fueron 4 años. Sí. Otra carrera. Fue otra carrera. Fueron primero 2 años donde recibí el primer máster en estudios cristianos, y eso incluyó una tesis donde hice esa tesis sobre teología medieval, sobre Fray Luis de León. Ahora, después de eso, fueron 2 años más de cursar y de otra tesis, y de hacer 2 años de griego, y de hacer un semestre de hebreo, y de hacer 1 año de latín eclesiástico. No es soplar y hacer botellas. No, claro. No es soplar y hacer botellas. Sí. Pero fue algo que a mí es algo que a mí me gusta, claro, ¿no? Entonces sudé, porque estudié mucho. Claro. Y uno tiene que estudiar como, viste, no es lo pariste, como se dice. Latín, por ejemplo, estudiar latín, o estudiar griego o hebreo, ¿no? Sí. Me parece que debe ser muy difícil. Apasionante, pero al mismo tiempo difícil. Sí. Pero vos fíjate, yo creo que me ayudó mucho el buen entrenamiento que recibimos en Morón. En Morón está el español, viste, gramática y el literatura español, y hay que hacerlo, cosa que no pasa en otras universidades. A mí siempre me gustó todo ese aspecto gramático y literario. Cuando yo empecé a estudiar griego, claro, te empiezan a hablar en griego y el profesor empezaba a hablar de la gramática. La gramática en inglés, porque el curso era en inglés. Claro. Y que a mí me ayudaba también de la gramática en español. Yo me acordaba de los ejemplos que a Bálsamo me daba, ¿viste? Sobre el canto amarillo del canario cuando estaba hablando de la metonimia. Y en un momento el profesor me dice, yo hablo y la que nunca me mira con ojos vidriosos. Ojos de sorpresa. Ojos de sorpresa sos vos. Sí. Y porque siempre lo entendí, claro. Siempre lo entendí. Entonces sí que me resultó fascinante. Y que me ayuda en lo que estoy haciendo, porque en ciertos de los proyectos que superviso, sí o sí tengo que saber griego, ¿no? Claro. Es importante también mencionar que cuando, por ejemplo, se lee comentarios bíblicos, muchas veces se analizan términos que provienen del griego. Entonces, pero la gente no sabe por qué. La gente no sabe. No sabe por qué. Porque el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego.
Mira. Se escribió en griego. Entonces, la gente los estudiosos van al original, ¿no es cierto? Y entonces a partir de allí, porque lo que está en latín también se tradujo del griego. Esto es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento de la Biblia, la primera parte de la Biblia, los originales se escribieron en hebreo y en arameo, que tampoco es común que esto se sepa, y es un idioma mucho más difícil. El arameo, me imagino que sí. Y el hebreo, muy, muy difícil. Muy difícil. Porque imagínate, Carmen, que nosotros por ahí leemos algún texto de la Biblia y ya lo leemos traducido. Pero esa traducción viene de una interpretación que alguien hizo. Exactamente. Claro. Por eso ir a la fuente, ir al término original es fascinante. Claro. Sí. ¿Cuánto estudio y cuánta formación que necesitas para abordar este tipo de traducciones, ¿no? Y qué importante que es la formación de base, porque yo creo, y esto siempre decimos acá en Entredichos también, que en Argentina tenemos muy buena formación de base como traductores. Totalmente. Sí. ¿Cuántas cosas que tiene que saber Leticia, la verdad, ¿no? Aparte, conocimientos de hebreo, de griego, de arameo, cuánta experiencia, ¿no?, que tiene, y qué importante la formación de base y la formación continua que tienen que tener los traductores. En eso, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires les facilita todas las herramientas para que puedan seguir haciéndolo. Y si de herramientas se trata, como siempre te recomendamos que utilices AVI. FineReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Hace como nosotras y anda a Valhuter, que siempre nos acompaña Entredichos, y nosotras ya vamos siempre ahí, recomendamos esa librería, es nuestra librería de confianza. Y ahora llegó mi momento favorito, sí, hoy vamos a bailar un poquito, porque vamos a escuchar una canción muy, muy animada. Vamos a escuchar Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Y seguimos en Entredichos hasta las 11 de la mañana, te acompañamos. Si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Ahora vamos a escuchar otra entrevista muy linda que fue a la traductora Violeta Tramutola, contándonos un poco de cómo fue el proceso de traducción del libro River vs. Boca, que hablaba justamente de la final de la Copa Libertadores del año 2018, creo que fue, pero en los ojos de un francés. Así que vamos a escuchar qué era lo que nos contaba y cómo se divirtió y cómo vivió este proyecto la traductora Violeta Tramutola. ¿Quién nos acompaña hoy, Karina? Bueno, hoy nos acompaña la traductora pública de francés, Violeta Tramutola. Bienvenida, Violeta. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un lujo para mí estar acá, un honor. Bueno, para nosotras también, Violeta. Gracias, nos encanta. Gracias por venir. Y Violeta está acá porque hizo la traducción de un libro muy interesante, escrito por un francés. A ver, Violeta, pronuncialo vos. Marc Guerrien. Que escribió un libro cuyo título en español es River Boca, la final del mundo, o el fin de la historia, que cuenta con la traducción de Violeta. Es una edición bilingüe. Y bueno, a ver, contanos como una primera aproximación, Violeta, de qué trata este libro. Este libro es un relato muy particular y muy divertido. Por sobre todas las cosas, cuando lo lean se van a divertir.
de un francés fanático de River, aunque él niega su fanatismo. Ah, bueno. Pero yo no hablo ahí, yo no hablo. Bueno, un poco los fanáticos siempre niegan su fanatismo. Sí. Él vino a Buenos Aires el fin de semana de la famosa final River Boca por la Copa Libertadores y vino exactamente para ese fin de semana. Es decir, él aterrizó. O sea que hizo un viaje de 12 horas. Hizo un viaje de 12 horas exclusivamente para vivir. Ojo, hagamos la diferencia. No era solamente para ver el partido, porque ver lo podría haber visto por televisión, si se hubiera jugado. Claro. Sino que él quería vivir la experiencia, estar con la gente, esa vivencia en los alrededores del estadio. Claro. De hecho, cuando él compra su pasaje, aún no tenía entrada para el estadio. Sí, lo cuenta en el libro. Lo cuenta en el libro. No les estoy adelantando, no lean el libro. También le decimos a nuestros oyentes, especialmente a aquellos que son fanáticos de este binomio River Boca, que por favor lean este libro que está excelentemente traducido. Ay, muchas gracias. Por Violeta. Muchas gracias, y que lo digan colegas es un honor. La realidad es que, bueno, él viaja y lo que hace es contar toda su vivencia, peripecia también podríamos llamar, desde el momento en que se juega el primer partido, que es el partido de ida, porque ahora adquirí un vocabulario futbolístico, chicas, del cual me enorgullezco tanto. Entonces él cuenta cómo vive ya cuando se entera que se juega el primer partido, después decide venir para ver la final. Bueno, todo lo que vive y bueno, todo lo que sucede con esta final que terminó jugándose en el Bernabéu y que él fue a Madrid, porque si vino a Buenos Aires podía ir a Madrid. Que no fue tampoco sencillo ir a Madrid, porque por sus compromisos personales también tuvo ahí un intríngulis, pero logró ir. Así que de eso se trata, es muy divertido. Bueno, ¿y cómo fue, Violeta? Contanos cómo fue tu experiencia siendo traductora pública, tu experiencia traduciendo una obra literaria, digamos, un texto que no tiene nada que ver con firmar una traducción, con... Claro, bueno, yo hace 20 años que me recibí, no hagan cuentas de mi edad. Yo terminé el jardín de infantes y fui a la facultad. ¿Dónde estudiaste, Violeta? Estudié en la Universidad de Buenos Aires, mi queridísima Universidad de Buenos Aires, con unas docentes de lujo. Tuve el honor, cuando hicimos la presentación del libro, de compartir la mesa con la traductora pública Beatriz Rodríguez, una eminencia, una gran traductora que fue docente mía. Imagínate que yo cuando estaba en segundo año pensar que iba a compartir mesa con Beatriz en una presentación en el colegio. Y me voy a adelantar un poquito, fue un momento apoteótico de mi carrera. Después les voy a contar por qué utilizo ese término. Bueno, entonces... Realmente fue una experiencia distinta. Yo estoy acostumbrada, mi día a día es traducir documentos del ámbito jurídico, trabajo como perito en la justicia también, entonces nada que ver con la literatura en realidad. Yo contratos, bueno, todo lo que sabemos los traductores públicos hacer y que lo hacemos muy bien, pero esto fue algo totalmente diferente, fue una propuesta diferente, fue un desafío, pero lo disfruté tanto. Qué divertido. Y fue como un recreo. Fue un recreo realmente. Y Violeta, contanos este recreo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque esta final de Boca River fue en noviembre, diciembre del 2018 y el libro se presentó que hace un mes en la más Feria o del menos. Libro, claro. Exactamente. Contanos cuánto tiempo te llevó esto. Esto fue algo inesperado. En realidad el texto llega a mí sin saber que yo iba a traducirlo. A mí el texto llega como me llega a mis manos y me dicen, si querés leer buen francés y divertirte, lee este texto. Entonces yo lo leí, me lo devoré porque me encantó y me pasó algo que creo que a cualquier traductor le pasa, que es que mientras lo leía, realmente el texto en francés es una delicia. Y lo leía y decía, wow, si yo tuviera que traducir esto, ¿cómo lo hago? Porque había frases tan...
la particularidad que eran frases muy francesas hablando de la Argentina. Y las metáforas y el vocabulario, realmente, entonces llega a mí el texto, lo disfruto mucho y mientras tanto hacía el ejercicio de cómo lo traduciría. Unos días después me proponen traducirlo al español, porque Marc quería traducirlo al español. Y esto además surgió no como lo que terminó siendo, que es un libro que terminó estando a la venta en la Feria del Libro, en librerías. Empezó como un proyecto familiar. Esto era para que, como Marc tiene familia en Argentina, y por eso, ahora les voy a contar por qué Marc escribe sobre River, era para tener un recuerdo familiar. Y bueno, después se fue dando, cuando fuimos a la editorial para que ellos pudieran imprimirlo y tenerlo como un recuerdo, en la editorial surge la idea de que, bueno, pero esto puede ser interesante para publicarlo, bueno, y así llegamos a donde llegamos. Qué lindo. Y me llevó todo el verano. Ajá. Fue un amor de verano este libro, pero que perdura en el tiempo. Me llevó todo el verano y traduje durante enero y febrero, y después, una vez que tuve mi primera versión, tuve la suerte de contar con una persona que es Sergio Guerrien, quien es francoparlante, es argentino, francoparlante, fanático de River. Entonces era mi mejor aliado para trabajar el texto y realmente que él me dijera si lo que yo estaba escribiendo le llegaba la jerga futbolística, no me la jerga imagino, futbolística porque tenés que conocerla. Todo el bagaje que él tiene. Entonces trabajamos juntos, armamos un gran equipo. Y al mismo tiempo tuve gran intercambio con Marc, que es el escritor. Eso me parece, Violeta, que debe ser fantástico, ¿no? Poder trabajar en equipo. Fue un gran equipo. Fuimos tres personas. Así se debe trabajar. Fuimos 3 personas abocadas al proyecto, y la realidad es que por eso creo que estamos tan contentos con el resultado. Y el hecho de tener la relación fluida con el autor es lo que marca la diferencia. Maravilloso. Sí, es la verdad que es decime una cosa, Violeta, en tus procesos de traducción, ¿sí utilizás la aplicación AVI? FineReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Bueno, continuamos conversando con Violeta Tramutola. Yo les quiero contar a los oyentes que yo leí el libro, por supuesto, la traducción de Violeta. Es una edición bilingüe, ¿eh? Así que eso está muy bueno. Eso es muy novedoso, muy bueno. Sí. Me gusta mucho. Sí, porque además la tapa, viste, que la tenés así en español, das vuelta, está la versión en francés, está muy, muy bueno. Y realmente esto se lo dije a Violeta en su momento, no es un cumplido ni nada, no se nota que uno está leyendo una traducción. Ya de por sí tiene un relato desopilante, su autor, porque cuenta las peripecias del viaje y además cómo fue cuando, estando en Francia, se enteró la fecha del partido, que tenía compromisos familiares y así esas situaciones, cómo se lo decía a la mujer y demás. Y no se percibe que es una traducción. Y muy bien logrados también la jerga futbolística de las jugadas, de eso le pegó en la pared, cómo es esa... Te agradezco tanto, Cari. La verdad que para mí mi mayor éxito, y lo dije en la presentación, y es mi gran anhelo, es ser invisible. Es que no se note que es una traducción. Sí. Trabajar mucho para que nadie me vea, pero puedan parece una contradicción, ¿no? Parece una contradicción, pero es así. Pero realmente si un lector desprevenido no sabe que el autor es francés y que el original es francés, me encantaría que tome el libro
por la parte de la tapa que está en castellano y no sepa que es una traducción. Y que me lo diga una colega de la talla de Karina Barres, realmente me enorgullece mucho y me pone muy contenta y me da ganas de seguir. Sí. Además de ser un buen relato que atrapa al lector, porque este hombre va contando las circunstancias que se van presentando, entonces uno ya tiene ganas de decir, bueno, ¿y cómo resuelve tal problema o tal otro? Bueno, es la invisibilidad de la traductora en este caso. Se me ocurre preguntarte, Violeta, que puede haber algún oyente que hace traducción literaria, ¿no? Escuchando nuestra charla, ¿cómo es esta cosa de poder hablar con el autor cuando tenés una duda, por ejemplo? Te encontraste con una oración que te genera alguna duda, decís, ¿habrá querido decir esto? O yo lo estoy pensando así y no es tan así. ¿Cómo lo manejaste? Realmente Marc fue muy generoso y estuvo a disposición todo el tiempo. Entonces, lo que yo hacía... Hay algo que yo quiero agregar. Los traductores públicos somos muy rigurosos por nuestra formación en la búsqueda del término adecuado, de la palabra adecuada. Entonces, porque además, la gran Beatriz Rodríguez una vez me dijo en la facultad, nos dijo en la facultad, éramos chicos nosotros, y nos dijo, chicos, tengan en cuenta que de su trabajo depende la libertad de una persona. Claro. Y a mí me marcó de por vida. ¡Qué responsabilidad! Beatriz no sabe, se lo dije hace unos días, 25 años después, le digo, Beatriz, vos no sabes lo que hiciste conmigo. Claro. Porque yo ahora cada palabra que escribo pienso que, y de hecho me ha tocado traducir en el ámbito penal y sentir esa responsabilidad. Y sentir esa responsabilidad. Bueno, me ha tocado con gente que ya estaba adentro. Claro. Pero bueno, no importa. Pero había que salir en todo caso. Bueno, la cuestión es, ¿a qué voy con esto? Que somos muy rigurosos en nuestra búsqueda, entonces eso también se plasma, aunque sea una traducción literaria, con el agregado de que, bueno, una vez que estás conforme con la palabra que encontraste, podés volar un poquito para darle y mantener el espíritu que busca, que tiene el texto a través de su versión original. Entonces, lo que yo hacía era comunicarme con Marc vía mail. Marc me contestaba muy rápido, entonces yo le ponía mi propuesta. Siempre proponía. Sí. Y después llegábamos a un acuerdo. Genial eso de poder trabajar con el autor. Qué belleza. Es un lujo, es un lujo. Y Marc contestaba muy rápido, estaba muy entusiasmado con el proyecto y la verdad yo destaco la generosidad de él, porque hablando con traductoras literarias me han dicho que no siempre es así. Y tampoco esa generosidad, eso iba a decir Carmen, muchas veces no quieren o tienen esa inseguridad de decir, ay, no me cambies lo que yo quise decir. Y lo que pasa que ahí creo que está en la cabeza del autor entender que esto es un trabajo en equipo. Por supuesto. Por supuesto, y además también me imagino el objetivo de que su mensaje llegue lo mejor posible a todos los argentinos, futboleros, me encanta. Y que estos lectores se sientan identificados, ¿no? Sí, porque es como la es meta. Un desafío, que venga un francés a hablarte de tu equipo, de tu Pero estadio. Está bueno también saber cómo nos ven los otros, ¿no? Y creo que por eso me parece genial tener la oportunidad de leer este libro y de conocer una mirada europea de lo que pasó, que fue, chicas, además terrible. Este autor, Marc, bueno, Violeta lo pronuncia mejor, hay una parte del libro que me sorprendió cuando habla de la Virgencita de Luján, que está en Liodoro Quinteros y Libertador, que yo vivo cerca de ahí, jamás nunca la vi. Había visto. Claro. Este hombre narra con tanto detalle el tema de las calles, porque además cuenta qué hizo ese fin de semana, que no se jugó el partido y que él estaba acá por 48 horas. Qué lindo, qué lindo. Así que es desopilante, gracioso. Genial, gracias por traernos esto al español. Gracias Violeta. a ustedes y mis lectoras favoritas, mis colegas. Por supuesto. Y también somos muy favoritas de la música, ¿no? Y en esta oportunidad le pedimos a nuestra invitada que eligiera un tema musical, obviamente en francés. Y obviamente lo va a decir ella. Por supuesto. Enséñanos, Violeta, por favor. A ver, ¿cómo se dice esto? L'encre de tes yeux, de Francis Cabrel. Muy bien. ¿Y por qué lo elegiste? Después nos vas a contar por qué lo elegiste.
Y así te estamos acompañando en esta hermosa mañana de sábado, como también nos acompañan siempre nuestros amigos de Transeconomy. También una herramienta indispensable para los traductores. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Qué hermoso tema musical. Me enamora escuchar música en francés. Chicas. Me enamora y te genera esta cosa, esta sensación así. ¿Quién es el autor, Violeta? Francis Cabrel. Francis Cabrel es un autor francés de la chanson, muy romántico. La verdad que es un placer escucharlo. Y elegí este tema, si les puedo contar. Claro. Contanos por qué. Favor. Porque la poesía, la letra, es una declaración de amor tan hermosa, tan profunda, que te imaginas que va a perdurar eternamente. Entonces yo pensaba y digo, bueno, acá hay una declaración de amor claramente a una persona que él ama, pero en nuestro libro es una declaración de amor a los colores. El autor ama sus colores. Sí. Entonces, bueno, es el amor en general. Además, justamente, volviendo a la canción, la letra, y yendo a nuestra profesión, porque lo que dice es que, lo voy a decir en francés, tout ce que pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. O sea, todo lo que él escribe, l'encre de tes yeux es la tinta de tus ojos, pero claramente no es una traducción. Es poética, claro. Es la mirada, son los ojos de ella o de él. Entonces, es la verdad, yo pensaba, escribir inspirado en los ojos de alguien. Ay. ¿No es divino? Ay, sí. Hermoso. Y la verdad que también, como vos decís, en el libro se trata un tema que despierta pasiones, que despierta amor, que todas las emociones juntas, es ¿no? Visceral a veces, ¿no? El amor por el fútbol. Exacto, el amor por el fútbol. El amor en general. Entonces, me tomé la libertad de traer a otro autor que es un sociólogo chileno que se llama Rafael Echeverría. Entonces, ¿por qué declarar el amor? A ver. Dice? Entonces dice: un supuesto común es que el amor existe y que decir te amo no hace más que describir lo que está allí. Basados en tal supuesto, a veces escuchamos a quienes dicen: ¿qué sentido tiene decirte que te quiero? Ello no cambia nada. Es posible que ello no cambie la emoción que uno siente por el otro, pero decirlo o no decirlo no es indiferente a la relación que construimos con el otro. Particularmente cuando este otro es también un ser humano. El declarar te amo o te quiero participa en la construcción de mi relación con el otro y forma parte de la creación de un mundo compartido. Entonces, dice... es importante examinar nuestras relaciones personales fundadas en vínculos de afecto con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, y preguntarnos cuán a menudo solemos declararnos mutuamente el afecto que nos tenemos. Preguntarnos también qué diferencia le significaría al otro el escuchar esta declaración. Es importante no olvidar cómo el hablar y por lo tanto también el callar genera nuestro mundo. Entonces me parece... ¡Qué mensaje! ¡Qué hermoso! Es tan necesario decirlo y oírlo, ¿no? Del otro. Exactamente. Sí. Entonces es el amor en general, a las personas, a la gente que queremos y bueno, y a nuestro equipo también. ¿Por qué? Ir a alentarlo. Y Violeta, ¿te gusta el fútbol? La realidad es que yo antes de... Ahora te gusta, Violeta. Ahora me gusta, me divierte, voy al estadio, me encanta ir. Y a partir de esta experiencia, yo me siento en el estadio y empiezo a observar cosas que antes no ni te dabas cuenta. Que antes no te llamaba la atención. Ni iba al estadio, ni sabía. Y la realidad es que, bueno, me abrió todo un mundo. Y bueno, algo que vos me preguntabas antes, el tema del vocabulario. Sí. Bueno, consulté no solo a Sergio y al autor, sino... Tengo amigos futboleros a quienes iba y les decía, escúchame, ¿qué es una pared? Bueno, una pared es una forma en que se colocan los jugadores y generan una situación. ¿Está bien dicho? Si yo digo esto, ¿me van a entender? Claro. Y así fue como me fui inmiscuyendo en el tema. Sí,
Tengo que decir que en ninguna parte del relato hay alguna palabra que uno sienta que sale del contexto del fútbol. Claro. Yo lo leía y en esas partes así de la jerga del fútbol es como si hubiera estado escuchando un comentarista en radio, televisión o leyéndolo en el diario. Es Violeta, muy bien logrado. ¿Tuviste que leer otro material en relación con el fútbol? Sí, porque claro. a veces hacemos como eso siempre, los traductores, ¿no? Como siempre, claro. como siempre. Claro. Sí, leí muchos textos en francés, en español, en internet. Ahora contamos con este recurso y bueno, los diarios, siempre buscando fuentes serias. Sí. Sí, leí mucho. Leí mucho porque necesitaba... Sí, es un gran recurso que nos da seguridad, ¿no? Cuando estamos traduciendo algo. Exactamente, para validar. Y contanos, Violeta, el libro, ya que cuenta con tu traducción en español, ¿sabés si se ha traducido a otros idiomas o si se vende afuera en Europa? Por el momento está traducido al castellano. Yo les contaba, esto empezó como un proyecto familiar. Claro, ¿cómo es el vínculo del autor con la Argentina? Marc vive en Francia, es francés, pero tiene familia en Argentina. Perdón, que lo cuenta en el libro. Que lo cuenta en el libro. Y esta familia, como él solía venir mucho en su infancia a Buenos Aires, lo hicieron de River, porque acá eran de River. Claro. Entonces, le gusta el fútbol, entonces se hizo de River. Y así es como él decide venir a vivir toda esta gran final. Claro, a vivir en primera persona. En primera persona. Una cosa es que te cuenten, mirá lo que pasa en Argentina y tratar de entender esa pasión desenfrenada que tenemos. Y él lo vivió y lo entendió, porque él va mucho más allá de lo que cualquiera podría ver a primera vista. La suspensión del partido, él analiza las causas y más. Pero es esa unión familiar que él tiene con la Argentina que lo lleva a venir, a interesarse y a escribir el libro. Y sí está en venta en Europa y ya se han vendido ejemplares, así que no sé si se habla de un éxito europeo, pero va a ser como que y contanos, Violeta, acá quien quiera comprar el libro, ¿dónde lo puede comprar en Editorial Prosa, que está en Barrio Norte, en Uruguay y Juncal. Lo puede comprar a través de Mercado Libre. Bien. Y en Librería Galerna también está a la venta. Okay. Sí. Bueno, perfecto. Sí, porque uno, es lo que me pasó, cuando fui a la presentación del libro, uno escucha todo esto y después le dan ganas de leerlo. Por claro que sí. Y otra cosa que quería comentar es que el autor habla un español muy correcto, con lo cual su colaboración con Violeta, es mucho más apreciada, ¿no? Y también su generosidad y el haber contado con un traductor, porque para traducirlo no recurrió a la familia que tiene acá, sino que recurrió a una traductora formada. Exactamente. Que me parece muy interesante también de su parte. Y además también es un dato para destacar, especialmente para quienes no son traductores, ¿no? Y que nos escuchan, esta cuestión de confiar la traducción de tu obra a un profesional. Sí. ¿No? Es siempre esencial. a un profesional, siempre a un profesional que va a tener una actitud con tu obra como esta que tuvo Violeta de buscar hasta el último sentido para poder reflejar fielmente el mensaje que quiere dar el autor y no simplemente una traducción hecha con un diccionario o porque, sabes o conoces más o menos el idioma, ¿no? Que es algo que desde acá, desde este programa y desde todos los ámbitos que ocupa el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires siempre tratamos de remarcar, ¿no? Confiar el trabajo de traducción a un traductor profesional. Así es. Eso es fundamental. Así es. Y esta presentación se hizo precisamente en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Casa. Sí, en nuestra casa.
y contó con la presencia del autor, que vino especialmente de Francia, y de Beatriz Rodríguez. Por supuesto. Un lujo. Que Beatriz nos estuvo acompañando el sábado pasado. Pasado Estuvo con nosotros. La entrevistamos el sábado pasado. Me di todos los gustos. La verdad, estoy tan feliz con este trabajo, porque me di todos los gustos. Pude incursionar en un mundo nuevo, pude aprender tanto del tema futbolístico que yo no lo tenía tan cercano, y después algo inesperado que fue publicarlo y presentarlo en el colegio. Para cualquier traductor es un momento tan soñado, increíble. ¿Lo viviste, Violeta, también como una especie de obra tuya? Con la humildad que corresponde, un poco sí. Claro. Sí, sin robarle, por favor, todo el mérito y todo lo que corresponde al autor. Bueno, termina siendo tu bebé también. Sí, yo creo que uno le toma un cariño muy especial, ¿no? Sí, la es verdad un hijo, que desde es ese un hijo lugar. más, pero bueno, me llevó 2 meses y medio, 3 meses. Precioso. no 9 como un bebé, pero es un bebé. Seguramente. Y eso es un poco, esto me hace acordar a lo que nos decía, ¿se acuerdan? Elena Lozano, que es la traductora que tradujo muchas obras de Umberto Eco. Esta cuestión de considerar a la traducción como parte del proceso de la escritura de la obra, ¿no? O sea, si bien claramente, y como vos bien lo dijiste, con toda la humildad del mundo, la obra es del autor, pero el traductor hace que su obra llegue a más gente, a gente que no habla su idioma, o sea que claramente también es partícipe del proceso de escritura. Y ya estamos llegando al final del programa, pero antes tenemos una recomendación para vos. Si estás buscando un lugar o una actividad para poder realizar y mejorar tu salud, hacer un poco de ejercicio, liberar endorfinas, te recomiendo que utilices este beneficio buenísimo que tiene el CTP-SBA. Gympass es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness, y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gympass.com/ar. Y ahora sí llegamos al final de este programa. Le agradecemos a nuestro operador Mauricio Cardoso, que está estoico como siempre del otro lado del control. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana y una gran semana también. Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.